Desde que me fue infiel. Su casa no ha dejado de susurrarle mi nombre por las noches. No me lo dijo de inmediato. De hecho, al principio, pensó que estaba perdiendo la cabeza. Me enteré por su hermana, que un día me escribió a escondidas, con un mensaje que todavía conservo en mi celular. Él no para de escuchar tu voz por las noches. Cree que lo estás acosando. Pero yo ya no estaba en esa casa. Me había ido hacía meses. Me había ido destrozada. La infidelidad no fue lo que más me dolió. Fue su indiferencia. Su facilidad para mentirme a la cara, su frialdad cuando me di cuenta de todo y apenas movió un músculo. Lo siento, se dio, no lo planeé, me dijo. Como si se tratara de un tropiezo sin importancia. Como si mis lágrimas no valieran nada. Yo me fui sin gritar, sin reclamar, sin rogar. Me fui vacía. Pero la casa sí que habló. Él no lo sabe, pero antes de irme, antes de cerrar la puerta por última vez, dejé algo. Algo mío. Algo que no se ve, pero se queda. Mi abuela decía que el dolor más profundo de una mujer herida se impregna en las paredes y se sufre en silencio. Que las emociones no dichas se vuelven ecos, vibraciones, presencias. La casa era mía también. Yo la decoré. Yo la limpié. Yo elegí cada objeto. Cada rincón conocía mis pasos. Entonces, ¿cómo no iba a recordarme? Las primeras noches, según él, escuchaba mi risa. Bajito, como un murmullo que se colaba desde la cocina. Después empezó a escuchar su nombre dicho con mi voz. No una, ni dos veces. Repetido. Una y otra vez. Hasta que no pudo dormir. Mariana. Mariana, dice que susurra la casa. Como si yo siguiera allí. Como si no me hubiera ido nunca. Y lo más extraño, solo le pasa a él. Sus amigos duermen tranquilos cuando se quedan. Su hermana no escucha nada. Su nueva novia, por ahora, tampoco. Pero él no tiene paz. Me lo confirmó cuando una madrugada, en un momento de desesperación, me llamó. ¿Eres tú? Dime la verdad. ¿Estás haciendo algo? Yo solo sonreí. No. Solo estoy descansando, le respondí con la voz más suave que pude, mientras mi veladora seguía encendida. Porque sí, yo no lo visito. Pero mi energía sí. Esa noche en que me llamó, su voz sonaba distinta. No era la del hombre arrogante que una vez me humilló. Era temblorosa. Había algo quebrado en él. Como si por fin estuviera escuchando lo que yo sentí cuando descubrí su traición. Después de colgar, me quedé pensando. ¿Era realmente la casa? ¿Era su culpa que lo devoraba desde adentro? ¿O era yo, de alguna manera, todavía ahí? Mi madre siempre dijo que el dolor tiene memoria. Que hay casas que lloran, otras que gritan. Que los espacios pueden almacenar emociones como frascos invisibles. Y yo lloré mucho en esa casa. Demasiado. Recuerdo una noche, poco antes de irme, en la que él no volvió a dormir. Sabía que estaba con ella. Me senté sola en la sala. Todo estaba apagado. Ni televisión, ni luces. Solo yo, en silencio. Ahí lloré con tanta rabia, con tanto vacío, que sentí que el aire se espesaba. Que las paredes absorbían mis sollozos. Quizá fue en ese momento cuando todo empezó. Después de nuestra separación, su vida siguió como si nada. Fotos nuevas en redes, nuevas salidas, la misma rutina. Pero sus ojos estaban cambiados. Las ojeras aparecieron. Y algo más, dejó de invitar gente a la casa. Una amiga en común me escribió un día. Oye, ¿supiste que Luis ya no duerme en su casa? Se está quedando en casa de su hermano. Dice que no puede más con los sonidos raros. No lo dije en voz alta, pero dentro de mí, sonreí. Nunca he sido una mujer vengativa. Pero hay heridas que no se curan con el perdón. Hay traiciones que abren puertas. Y yo no cerré la mía del todo. Dejé mi foto en un cajón. Mi perfume en una bufanda. Y lo más importante, mi rabia encerrada en los muros. Una vez, cuando aún vivíamos juntos, fui a ver a una señora mayor en el mercado. Una santera que leía tabaco y hablaba con cosas que no se veían. Yo no creía en esas cosas. Pero le pregunté si era posible dejar un sentimiento en una casa. Ella me respondió algo que ahora me persigue. Las casas no olvidan. Si tú lloraste ahí, si tú amaste ahí, todo lo sabe. Todo lo guarda. Pero si sufriste en silencio, eso se transforma. Tarde o temprano, se manifiesta. No la tomé en serio en su momento. Ahora lo entiendo. Porque lo que Luis vive hoy no lo provoca un espíritu ajeno. No hay maldición lanzada. No hay brujería. Solo hay una casa marcada por el desamor. Una casa que recuerda.
Dicen que a veces la voz que escucha ya no es la mía. Que ha mutado. Que se oye distorsionada. Como si estuviera debajo del agua. Como si viniera de otro lugar. Dice que la voz se arrastra. Que lo llama y no lo deja dormir. Que lo culpa. Y no se equivoca. Él trató de ignorarlo. Llamó a un sacerdote. Luego a una medium. Quemó incienso. Cambió muebles. Pero la voz no se fue. Incluso me escribió hace poco, rogándome que vuelva a la casa por un momento, para limpiarla. Le respondí con una sola palabra: no. ¿Por qué tendría que hacerlo? ¿Por qué liberarlo de su propia culpa? Yo ya no sufro. Pero él empieza a entender lo que se siente vivir con algo que te carcome el alma sin tocarte. Una noche, me atreví a pasar cerca de esa casa. Solo para mirar desde lejos. No quería entrar. Ni siquiera que él supiera que estuve ahí. Pero observé. Las luces estaban encendidas en cada habitación, aunque él vive solo. Eso me bastó para saber que sigue teniendo miedo. Y la verdad, me alegra. Una semana después de esa última conversación, supe que había empezado a grabar con su celular por las noches. Intentaba demostrarle a su familia, y a sí mismo, que no estaba loco. Pero cada vez que revisaba las grabaciones, algo salía mal. O el audio se corrompía. O el teléfono se apagaba. O, en una ocasión, se escuchaban ruidos que no estaban ahí. Puertas crujiendo, una respiración pesada, pasos arrastrados, y lo peor, su nombre, susurrado por una voz muy parecida a la mía, pero no completamente humana. Me enteré de esto por su prima, con quien aún tengo contacto. Me llamó, nerviosa, y me lo contó todo. Me dijo que estaba realmente preocupada por él. Que no dormía más de 2 horas seguidas. Que se despertaba sobresaltado, empapado en sudor, jurando haberme visto en la esquina del pasillo. Dice que lo sigues con la mirada. Que no le hablas, pero que lo miras desde el pasillo, o desde la ventana del baño, me dijo. Y lo peor, es que no eres tú. Eso fue lo que me hizo temblar un poco. Porque yo no estaba jugando con él. Yo me alejé. El daño que dejó en mí fue suficiente como para no querer acercarme nunca más. Pero la casa parece haber tomado decisiones propias. Tal vez el dolor que se acumula durante años no necesita permiso para actuar. A veces me cuesta dormir. Y no porque me sienta culpable. Sino porque algo me dice que ese lugar ya no es solo una casa. Que algo despertó allí, con mis lágrimas, con mi decepción, con el amor que se pudrió. Y no solo recuerda, sino que protege. Me pregunté si esto podría detenerse. Si la energía que se desató alguna vez volvería a su sitio. Pero entonces una parte de mí, la más sincera, se dijo: ¿y si no tiene que irse? Porque, al final, él me destruyó sin mover un dedo. Me hizo sentir invisible. Y ahora, por primera vez en su vida, es el quien no puede escapar de una presencia. De una voz. De una sombra que le repite lo que más teme escuchar. Una amiga me preguntó si no me daba miedo que eso pudiera volverse contra mí. Le dije que no. Porque yo no invoqué nada. Solo lloré donde nadie me veía. Solo grité en silencio mientras cocinaba para un hombre que cenaba con otra. No lo maldije. Solo lo amé cuando ya no lo merecía. Solo esperé que regresara cuando ya se había ido. Y quizás, ese tipo de dolor es el que más fuerte grita cuando por fin se queda solo. En sus sueños, dice que la figura se le acerca. Que no tiene rostro. Que le habla desde muy cerca, con una voz que suena como un eco de muchas voces. Que le dice frases que yo solía decirle antes de que todo se rompiera. Una noche soñó, y me lo contó, desesperado, que despertaba con una silueta encima de él, paralizado, y que esa figura le decía al oído: no soy Mariana, pero sí soy todo lo que le hiciste. Eso fue lo último que supe antes de que pusiera la casa en venta. A los pocos días, me llegó un mensaje. Solo decía: vendida. Era él. Había logrado vender la casa. A bajo precio, claro. Nadie quería quedarse mucho tiempo después de la última visita. La inmobiliaria trató de disimular, pero los vecinos hablaban. Las luces que se encendían solas. Las puertas que se cerraban. Los gritos ahogados. Las figuras fugaces en los reflejos. Luis se fue a vivir con su madre. Una vuelta poética, supongo. De ser el hombre independiente y exitoso, volvió a su infancia rota. Lo vi una vez, de lejos, en una tienda. No me reconoció. O fingió no hacerlo. Caminaba rápido, ojeroso, como si alguien lo siguiera. Dicen que la nueva pareja que compró la casa no duró ni una semana. Se fueron sin decir una palabra. Dejaron todo. Muebles, ropa, incluso el coche en el garaje. La mujer tenía marcas en los brazos,
como si se hubiera arañado a sí misma mientras dormía. Él no volvió al trabajo. Ambos desaparecieron. La casa está sola otra vez. Y, sin embargo, no vacía. Hace unos días, pasé por ahí. No era tarde. Apenas las 7. Pero las ventanas estaban oscuras. Sin luz. Sin vida. Y aún así, juraría que una figura estaba de pie detrás del vidrio del pasillo. No era yo. Pero no me pareció ajena. Quizá las casas no olvidan. Quizá el dolor tampoco. Quizá, cuando alguien rompe algo que no puede repararse, ese algo se queda, esperándolo. O tal vez, y esto es lo que me asusta más. Lo que vive en esa casa, ya no susurra mi nombre. Ya aprendió a decir el suyo.